Hola, bienvenidos a todos y todas, a los presentes aquí en la sala de APSE y a los compañeros y compañeras que nos siguen y participan activamente a través de las plataformas de Zoom y de nuestro canal de YouTube de Formación Política Digital. Para el curso de hoy contamos con la presencia de Gabriela Torres, que es la secretaria del CEDRONAR. El título que le hemos dado al curso de hoy es Consumos Problemáticos, Estrategias de Cuidado y Acompañamiento, y voy a presentar para todos aquellos y aquellas que no la conocen todavía a Gabriela, con unas breves palabras. En enero de 2020, Gabriela fue designada al frente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, la CEDRONAR. La CEDRONAR, para quienes no lo tienen muy claro, es el órgano rector a nivel nacional encargado del diseño, coordinación e implementación de las políticas públicas de la demanda en materia de drogas. Eso se realiza a partir de el abordaje integral y desde un enfoque de respeto, por supuesto, de los derechos humanos. Al momento de asumir, en enero de 2020, Gabriela dijo: es tiempo de que el Estado y la CEDRONAR, como parte de un proyecto de país, asuman el rol de cuidar a toda la población con estrategias diferenciadas, priorizando a las y los jóvenes de barrios vulnerables, y lo vamos a hacer con sentido federal, junto a las organizaciones sociales, eclesiales, a los sindicatos, a las universidades y las ONG. Y destacó que entre los desafíos que tendrá por delante y que viene asumiendo de estos 2 años, es poner en agenda la problemática del alcohol a fin de desalentar el consumo, involucrar a los jóvenes y sobre todo a los adultos en la construcción de estrategias de cuidado. Gabriela Torres es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad de Buenos Aires, con una especialización en Gestión y Planificación Estratégica. Entre 2010 y 2012 fue subsecretaria de Adicciones de la provincia de Buenos Aires y luego se desempeñó como coordinadora del Programa Nacional de Educación y Prevención en Adicciones en el Ministerio de Educación de la Nación hasta 2015. Estuvo a cargo del diseño y coordinación del programa Vale Ciudad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y recientemente fue coordinadora de la red de casas en la Mesa de Organizaciones Sociales y Eclesiales para el programa de Escuela de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario. Bueno, sin más, le cedo la palabra a la compañera. Bueno. Agradecer a los compañeros y a todas las compañeras que de las diferentes agrupaciones arman este curso de formación política, entendiendo como dos grandes cosas. Ahí voy. ¿Ahí? Entendiendo dos grandes cosas. Por cierto. Un curso de formación política considera dos cosas importantes: que la política es cosa seria y que hay que formarse y estar actualizándose todo el tiempo. Así que primero celebro los cursos de formación política y por supuesto un honor que me hayan convocado. A mí me parece que también tiene que ver con que los compañeros entienden la importancia de que en casi todos los temas hay una posición política diferenciada para opinar qué hay que hacer con ese tema. Y en temas de consumos problemáticos está bien que todos nosotros sepamos que hay una posición política diferenciada, que no es lo mismo. Porque hay mucha gente y se escucha un montón decir como estos temas que nos unen a todos y en estos temas nos tenemos que unir todos, como si todos pensáramos lo mismo. Entonces, yo les quiero decir que este es un tema que tiene un montón de importancia, de posición militante, que entendemos por el problema y que hay que hacer al respecto, porque es un tema centralmente de personas y todos nosotros, los peronistas, tenemos una posición de qué pensamos una persona, porque toda nuestra doctrina está alrededor de la importancia y la centralidad que tiene la persona. Dicho esto, la idea es que yo pueda como contarles como algunas cosas que nos puedan como desarmar algunas creencias históricas de este tema y después contarles qué se puede hacer y también para que sepan y sientan orgullo del gobierno que votaron, contarles todo lo que podemos hacer como en esta gestión. Decirles que cuando uno habla de consumo problemático de sustancias, es un tema que tiene que ver
con las personas y las sustancias, y eso es diferenciado. Históricamente, cuando se hablaba de este tema, se hablaba de drogas, y fundamentalmente se hablaba de todo lo que pasaba con la droga, si era legal, si era ilegal. No se hablaba de qué le pasaba a alguien que consume. El compañero recién leía el objetivo que tiene la Cedronar en su organigrama, ¿no? Ese objetivo es nuevo, porque la Cedronar fue armada hace casi 35 años, en el marco del consenso de Washington, en el marco de la declaración de la guerra de lucha contra las drogas. Entonces fueron obligados todos los países a tener un área de. Esa área tenía como el gran objetivo de tener, y de hecho Cedronar se llamaba Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, entonces tenía junto en su potestad, no sé cómo se dice, la lucha contra el narcotráfico y la atención de personas. Esa lógica de trabajo también siempre colaboraba con la lógica de cruzar todo, mezclar todo y pensar que alguien que consume es un delincuente. Entonces, en ese sentido, hace unos años ya se separó y Cedronar hoy en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas y se encarga de la reducción de la demanda. Lo otro, que tiene que ver con lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, investigar lavado de dinero, controlar los precursores químicos, fiscalizar sustancias, es del Ministerio de Seguridad de la Nación. Eso como lo primero, que todos está bien que tengamos letra para decir una cosa es el narcotráfico y otra cosa es una persona que consume. Por supuesto, de lo que nosotros vamos a hablar hoy es de las personas que consumen. Para hablar de una persona que consume, no podemos nosotros no leer que todos nosotros vivimos en un sistema capitalista y que el consumo es lo central del sistema capitalista y tiene como en sus creencias dos o tres cuestiones. Una es que quien consume es mejor y entra a un sistema, y todos nos vamos acostumbrando a que está buenísimo consumir y sos mejor, y entonces si cargas nafta te regalan una pelota, o si compras cerveza, si compras 6 es más barato que comprar 5 y 3x2, ¿no? Todos entramos como en una que parece que es mejor consumir más, y también nuestros hijos de todos, crecen en esa lógica, y entonces parecería que está bien tener todos los muñequitos de la casa de hamburguesas. Vamos a hacer publicidad. Cuando financien la publicidad, exacto. Digo esto porque es como una pregunta para hacerse en relación a dónde vivimos, y todos nos vamos acostumbrando a tapar lo que nos pasa con cosas. Y el consumo forma parte de un gran calmante de situaciones del mal vivir. Entonces todos nos acostumbramos a tapar lo que nos pasa con consumo. El consumo en sí mismo es exitoso porque el consumo calma. Entonces cuando cualquiera de nosotros se compra algo, cualquier cosa, lo que podamos, en relación a, ¿vieron esa primera compra que uno hace cuando cobra el sueldo, que en general es más de lo que uno podría, pero uno compra esa cosa que es un poco más cara? El consumo es exitoso en su objeto porque el consumo te calma. El problema del consumo es que es efímero, y cuando eso se termina, uno quiere más. Quiere más sándwich, quiere otra cartera, quiere unos zapatos de otro color, quiere otro auto, ¿no? Según la disponibilidad que cada uno tenga. Pero eso genera el consumo. Entonces, primero ubicarnos que todos nosotros y nosotras venimos de una sociedad de consumo. Entonces queremos desalentar el consumo de sustancias en una sociedad que te invita a consumir y que te invita a que el consumo es bueno para calmar. Decirles que las drogas, según la Organización Mundial para la Salud, son toda sustancia que ingerida en el organismo lo modifica. Después, las drogas se clasifican según, hay acuerdos internacionales, hay marcos jurídicos específicos, pueden ser legales o pueden ser ilegales. Siempre está bien recordar el ejemplo de que, por ejemplo, en los países árabes el alcohol es ilegal. Por ejemplo, ahora está prohibido en el mundial. Va a haber problema con eso. Quiero decir, hay algo que entonces no es lo mismo la representación que tengan un país que otro según su marco jurídico. Entonces, según eso, hay drogas legales y hay drogas ilegales. Después hay una clasificación según lo que le hacen al organismo. Hay drogas depresoras del sistema nervioso central, hay drogas estimulantes del sistema nervioso central. Después hay otra clasificación que tiene que ver con si son naturales o si son químicas, si son drogas construidas artificiales o si son drogas naturales.
Otra clasificación, muy importante, porque si no se dice la droga. Y en general, cuando se habla en singular, todos estamos hablando de cocaína. O sea, eso es lo que se dice cuando se dice la droga. Y está bien pensar en que hay muchas sustancias y que, por ejemplo, otro dato muy importante para tener, que lo que más se consume en Argentina, en todas nuestras provincias, son drogas legales, y lo primero que consumimos nosotros y nosotras es alcohol, después es tabaco, después es medicamento, ¿no? Drogas legales. Mucho después viene marihuana, cocaína, otras sustancias. Mucho después en relación al porcentaje. Digo esto porque entonces pareciera que se naturaliza cierto consumo y es gracioso y es divertido y forma parte de los festejos y de la Argentina y es cultural. Sin embargo, es lo que más consumimos y también trae un montón de consecuencias. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los días casi 20 muertes por accidentes de tránsito por consumo de drogas legales. Voy diciendo como cosas para que después todos juntemos como algunas reflexiones. Dicho esto, está bien decir que no todo consumo es problemático. Que un consumo sea problemático es una construcción. Quiero decir, hay uso de drogas, hay abuso de drogas, hay consumo problemático y hay adicción. Voy a dar un ejemplo muy sencillo con una droga legal, que es con un medicamento, para que no nos sentamos lejanos. Cuando nosotros hablamos de estos temas, siempre está bien decirlo, yo estoy segura que los compañeros y las compañeras lo saben, pero está bien decirlo para desarmarnos un poquito de tenerle miedo a este tema, que es que el consumo problemático de sustancias es de todas las clases sociales, es de todas las edades y de todas las ideologías también, ¿no? También es importante eso. Bueno, entonces decirle que un uso de drogas es cuando tomo vino en el cumpleaños de mi abuela y también cuando me recetan un Alplax por 5 días porque tengo presión alta, y entonces eso es un uso de drogas. Si después yo me quedo con el blister, que como trae 15 o 20, de pasado el quinto día, yo creo que por las dudas, porque no tengo nervioso, porque voy a una reunión en el sindicato, o tengo una reunión, ¿no? Un cumpleaños y va una parienta que no me la fumo, y así. Y entonces digo, por las dudas, ¿no? Me tomo drogas. Entonces empiezo a necesitar esa sustancia para enfrentar alguna situación de la vida. Hay un montón de situaciones, a mí a veces me gusta preguntar, tenemos mucha gente conectada, entonces estaría bien que después lo pongan. ¿Cuántos de nosotros tenemos un amigo, un vecino, un familiar que siempre, ¿vieron? Ese amigo que te pone una pastilla y dice, esto tomate, y que no es médico, y que no es receptor, ¿no? Bien. Eso es el acostumbramiento que vamos teniendo con tapar eso que nos pasa y que nos calme, la necesidad de que nos calme. Entonces, empiezo a necesitar el Alplax, seguimos con el ejemplo del Alplax, que eso también deberíamos pedir que nos hagan un aporte porque estamos en la programación. Perfecto. Bueno, lo vamos a seguir usando. El genérico, perfecto. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, voy necesitando esas sustancias para enfrentar algo que me pasa en la vida. Hay las situaciones que empiezo a transformar ese objeto sustancia casi como un sujeto, que empieza a ser más importante que mi propia vida, y eso empieza a tener un poder sobre mí, y entonces lo que pasa es una transferencia donde cambio mi posición subjetiva, y ese objeto pasa a ser más importante que yo. ¿Se entendió? Parece complejo. Perfecto. Sigo desarmándolo. Muchas personas necesitan, aunque sea, tener el clonazepam en el bolsillo o en la cartera, aunque no lo vayan a tomar. Pero la sensación de que vos tenés eso, por las dudas, ¿no? Voy a poder enfrentar. Eso les pasa, vieron a los niños y niñas chiquititos que empiezan el jardín, siempre, nunca me sale cómo se dice, pero ya aprendí que es el objeto transicional, que es cuando el niño lleva canción de la madre, el osito, la toallita, ¿no? Eso de la casa que lo va a ayudar a soportar el jardín y ese gran corte, el primer corte que todos hacemos de dejar la casa para empezar a socializar con otros. Eso es natural, lleva un tiempo, por eso vieron que hay adaptación del jardín, y hay un tiempo que les dejan llevar eso. Después ya te dicen, no, tenés que dejar, ¿no? Ese bastoncito que uno necesita es lo que uno empieza a necesitar para.
Cuando ese consumo, supónganse que clonazepam, empieza a hacer, o sea, todo el día necesito consumir clonazepam para enfrentar las relaciones primarias de la vida, quiere decir mi pareja, mi trabajo, la escuela, cualquier escena de la vida, necesito esa sustancia, ese consumo empieza a ser problemático. Eso es un consumo problemático. Cuando toda mi vida está organizada para comprar, consumir, consumir y comprar, eso es una adicción. Dicho esto, está bien que todos nosotros reflexionemos sobre esto, porque entonces, no un pibe de 15 que fuma un porro es un adicto, muy importante, eso, y lo otro es que esa construcción lleva tiempo. Esa construcción no se hace de un martes para un miércoles. Quiere decir, es una cosa preciosa, que hay tiempo de intervenir y hacer algo por el otro, porque hay un tiempo ahí. Eso, miren, tiene una importancia enorme para pensar si ese es mirado, si alguien te mira antes, si alguien se da cuenta que algo te pasa, si alguien puede decir algo me pasa, ¿no? Después voy a desarmar un poquito más eso de darse cuenta del otro. Pero en principio no es lo mismo, hay diferentes modalidades de consumo, y eso es una construcción. Además, voy a decir como otras cuestiones, siempre se dicen los problemas de adicciones o consumo problemático, son complejos, multidimensionales. Yo quiero decirles por lo menos 3 grandes aristas de este problema que todos nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un problema de este tipo. Una arista es el cuerpo de alguien. El cuerpo de alguien tiene una historia de haber accedido al sistema de salud, tiene una historia de alimentación, tiene una historia de cuidado, ¿no? De que alguien te haya enseñado a que había que lavarse los dientes, que hay que comer saludable, o alguien que nunca te dijo nada, ¿no? Hay una historia de ese cuerpo, no son los mismos los cuerpos. Entonces, haber accedido a un sistema de salud, no haber accedido. Entonces quiere decir que hay algo que es una dimensión del cuerpo de alguien. Si sos mujer, si tenés 15, si tenés 45, si tenés 45 mal llevado, no es lo mismo. Si hace 8 años que vivís en la calle, si no comés, si tenés techo. Ese es el cuerpo de alguien. Primera cosa. Segundo tema es la construcción de la subjetividad, que parece complejo. Lo voy a decir, lo voy a desarmar para decirle 2 o 3 cosas. Primero, nosotros todos los peronistas y estamos convencidos de que todos nosotros somos sujetos de derechos, pero quiero decirles que no nacemos siendo sujetos. Ser sujeto es una construcción, también, que tiene que ver con acceder a que alguien te mire, con reconocimiento de un otro. Lo primero psicológicamente para que uno sea sujeto es que haya un otro que te haga sujeto. Uno se hace sujeto con otro. La mirada del otro te hace sujeto. Que te incluyan, que seas parte de una familia, de una comunidad. Esa es una construcción. Nosotros a veces trabajamos con personas que vienen de 5 años de vivir en la calle, ¿no? Personas que nadie les habló. Bueno, hay una subjetividad rota, como nadie te miró, niño solo, adolescente. Bueno, eso, primero. Esa construcción lo que habla es de ser parte de algo más grande que uno mismo. Entonces ese desarrollo del lazo social es una construcción que no tiene que ver solamente con el proyecto de vida, porque si no a veces se reduce a, tener algún proyecto de la vida, que vaya a clase de canto. Ir a clase de canto no es un proyecto de vida, ¿se entiende? O sea, un proyecto de vida tiene que ser con otros, te tienen que mirar, tiene que ser alojado. Después además te tienes que entusiasmar. Está bien que vayas a murga, a cantar, a la escuela, ¿no? Pero tenés que sentirte parte de una sociedad más grande. Esa construcción de subjetividad es única para cada uno de nosotros, pero también es cultural y social. La tercera dimensión, que es muy importante para enmarcar la segunda y también la historia de la primera, es el contexto o la época. Y también la construcción normativa, que no está escrita en ningún lado, pero son las construcciones normativas que una sociedad tolera o no tolera. ¿Qué tolera una sociedad? Que se consuma, que no se consuma, qué está bien y qué está mal. Hay cosas que no están escritas, pero todos nosotros sabemos que está mal. Yo a veces si trabajo con jóvenes, digo cosas muy obvias, pero bueno, si una señora mayor cruza la calle, no se le empuja. Eso no está escrito en ninguna ley, no está prohibido, pero todo el mundo sabe que eso está mal. Esas son las construcciones normativas que no están escritas en ningún lado y que toda una sociedad acuerda. Esas construcciones son hasta que algo irrumpe, se rompe y una sociedad tolera otra cosa. Vieron que si uno habla con algunas personas más grandes,
que nosotros, dicen, en mi época dormíamos con la puerta abierta, ¿no? Y me dejaban la bicicleta sin candado. ¿Qué pasó? En algún momento alguien robó una bicicleta, y entonces alguien no quiso que la robara y empezaron a poner candado. Y un día todos pusieron candado, y ya no se le ocurre a nadie dejar una bicicleta sin candado. Esas son las construcciones sociales de una sociedad que tolera o no tolera. Entonces, a veces, cuando alguien dice muy sencillamente, en mi época y todos estábamos en la calle y eso se perdió, como si fuera culpa de no sé quién, eso es una construcción social. ¿Por qué dejamos de estar en la calle? Bueno, montones de cosas pasaron para dejar de estar en la calle. Se rompió la lamparita, no había luz, un día alguien fue robado, otro día no sé quién, mi padre no pudo, el chico estaba solo, robaron una bicicleta. Se fue modificando, la gente tuvo menos alegría, no había ganas de festejar, se quedaban adentro, hay televisión para todo el mundo, no sé, montones de cosas sucedieron para que eso no pase. Digo esto porque el término de construcción, a todos nosotros, los militantes, que además ponemos a la persona en el centro, siempre está bien leer los problemas en su complejidad y en su construcción. Porque si nosotros lo leemos en construcción, sabemos que hay un montón de cosas que hay que hacer y que eso lleva tiempo. Desandar construcciones lleva un montón de tiempo. Por eso me parece que es importante como tenerlo como con esa mirada. Entonces vamos como sumando algunas cosas. No es lo mismo cualquier consumo y tiene por lo menos algunas aristas diferentes pensar qué se hace con ese que tiene un montón de situaciones diferenciadas. Cuando decimos contexto de época, también está bien que nosotros leamos un poco el contexto de la época y entonces en una sociedad que tiende a marginar diferentes clases sociales, ¿no? Entonces un problema de consumo en alguien que es pobre es estigmatizado, es una tragedia, es tremendo, están siempre drogados cuando hablan, ¿no? Sin embargo, cuando hay alguien de otra clase social, el tema se trata con cierta suavidad. Exacto, suavidad. Una genialidad hace poquito, ¿no? Una cosa es un poco en la vida. Exacto, eso. Pero además, sí, montones de casos. Miren, cuando la Nata entrevista a la mamá de Maya, no sé si se acuerdan, una niña que desapareció, ¿no? Bajo Flores, que fue encontrada, yo no sé, en bicicleta, tal. La mamá fue entrevistada y muy maltratada por la Nata porque la mamá dijo que consumía pasta base, fue muy maltratada. ¿Por qué? Y entonces usted no piensa que le tendrían que sacar sus hijos. Preguntas tremendas. Pero también la Nata entrevistó a Chano, que es moderno y músico y fue, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo pensás que te podemos ayudar? ¿No? Desde otro lugar. Yo, por supuesto, no estoy hablando mal de que hay que ayudar a Chano, hay que ayudar a todos, pero digo que hay cierta tensión y siempre doy el ejemplo de cuando Celeste Sí salió dando un testimonio de que consumía pasta base y salió en la tapa de la revista Gente y nadie la maltrató. Entonces, bueno, pobre Celeste Sí consume pasta base, ¿no? Cualquiera de nuestros pibes que tiene un problema de pasta base es delincuente que consume pasta, ¿no? Habría consumido, se presume delincuente, ¿no? Entonces, está bien leer qué representación tiene nuestra sociedad del problema que nosotros vamos a actuar, militar, ¿no? Entonces, hay varias representaciones. Una, que hay un consumo responsable para gente buena y un consumo malo para gente mala, oscura, fea. Esa es una representación del problema que tenemos. Después voy a decir cosas para desarmar. Voy a dar recetas. Después hay otras representaciones en relación a que todos podemos elegir qué consumimos. Como si todos fuéramos iguales. Todos somos iguales, porque eso es como el primer tema que nosotros los peronistas levantamos. Primer tema, somos todos iguales. Y las desigualdades no son de orden natural. Pero todavía nos falta un montón de situaciones para que todos accedamos a los mismos derechos. Entonces no tenemos todos la misma posibilidad de elegir qué consumimos y hasta dónde administramos nuestro placer como si todos tuviéramos la misma accesibilidad a derechos, a comer, a cuidado. ¿Sí? También hay como que meter eso. Después tenemos esto, lo que yo decía al principio, que es como la gran mezcla de narcotráfico y consumo. Y después culpar de las drogas legales, ¿no? Mucho. Esas cuestiones están en la sociedad.
Y después el estigma, de que si vos tenés un familiar que consume o vos consumís, hay un estigma, como si hay algo ahí, que hay una familia que fue medio mala, una madre que no actuó bien, hay como un trasfondo. Había libros, hasta no hace mucho tiempo, que decían factores de riesgo para que alguien consuma drogas. Uno, padres separados. La gente que he leído hoy, claro, ¿no es cierto? Bueno, pero eso no hacía hace tanto. Y además en sí mismo, ¿no? Bueno, montones decían, ¿no? Si tu mamá, si tu cosa, ¿no? Factores de riesgo. Tu mamá trabaja, factor de riesgo. Bueno, claro, bueno, montones de esas cosas. Está bien pensar esto, porque miren, porque hay que militar un montón eso. ¿Cómo nosotros tenemos que sacar la oscuridad de este tema para que nadie tenga vergüenza de ir a un lugar a atenderse o a pedir ayuda? Porque nosotros decíamos que es una construcción. Si alguien pide ayuda antes, si alguien te ve antes, entonces no se llega a un extremo de que esa persona tiene toda una vida organizada para consumir, ya no puede registrar a los demás porque su vida está organizada en relación a eso. Entonces, cuando una familia pide ayuda es cuando el chico le vende la heladera a la madre, que es el ejemplo de la televisión, y entonces ahí todos los familiares y todo el barrio lo que quieren es que el pibe lo saquen de ahí y que lo manden a una provincia lo más lejos posible. Esa es la fantasía también que nosotros como militantes tenemos que desarmar, que es que una sociedad es mejor si a los raros los sacamos, ¿no? Si es un raro, pongámoslo lejos. O... Acá todos se están tocando, como si fuera mucho raro, todos se están señalando a alguien. Pero la fantasía llena de raros acá hay raras. Pero la fantasía es un poco esa. Entonces siempre está bien llevarse ese pensamiento como al extremo, ¿no? Y entonces, un día vas a una sociedad que no queda nadie, ¿no? Si sacamos un día a otro, un día, ¿no? Y así fue como con los leprosos, con, no sé, siempre hay como el debate si hay que encerrar o no. Siempre hay como el debate. Los temas de consumo tienen un montón de tabú, entonces todavía estamos como en discusiones como cuando hablábamos de la lepra. Hay que encerrarlo, si él no quiere que encerrarlo igual, dicen todos. Sí. Entonces nosotros decimos, no, pero tiene derecho de paciente, hay que construirlo, hay que construir el deseo, nadie puede, ¿no? Bien, vuelvo. En esa complejidad que nosotros tenemos de una sociedad que piensa un montón de cosas, esto es muy importante porque nosotros tenemos que entonces operar a muchos niveles. Tenemos que hacer que de este tema se hable, tenemos que hacer que la sociedad deje de discriminar, tenemos que abrir un montón de lugares para que todo el mundo sepa dónde puede irse a atender, tenemos que trabajar con los medios de comunicación para que dejen de definir a la persona por lo que consumen y decir adicto, drogado, ¿no? Tenemos que trabajar en capacitar en la atención, tenemos que... Muchas cosas hay que hacer, como a diferente escala. Por eso siempre hay que caracterizar el problema como en este sentido, el contexto, la persona. Bien. Dicho todo esto, está bien pensar después, además de todo esto, que les voy a agregar otra complejidad más, es quién es el otro con el que tiene un problema o el que hay que trabajar. ¿Quién es el otro? No se hace lo mismo para cualquier persona. Todos tenemos los mismos derechos, pero las estrategias diferenciadas, y me encantó escuchar la frase que dijiste, porque yo no sé cuándo la dije, pero me da tanto orgullo que hacemos lo que dije. Te quiero decir, escuché eso con estrategia diferenciada, con todos, acá hacemos eso. Hay que hacer estrategia diferenciada. ¿Es lo mismo una intervención con un problema de consumo con personas en situación de calle? No. Porque ahí hay un montón de registros, miren, hasta los horarios de los lugares que nosotros tenemos para personas en situación de calle. Bueno, abren a las 4 de la tarde, porque es la hora que se despiertan y empiezan a almorzar. Y entonces los lugares nuestros para las personas en situación de calle tienen como unos cositas para guardar el documento. Entonces se va encima, el documento queda acá, quédate tranquilo, ¿no? Hay algo de que todo el mundo tiene que saber dónde puede volver y empezar a construir ahí un lazo con alguien. Entonces eso tiene un montón de caracterizaciones. ¿Quién es ese? ¿Qué pasa? Las estrategias todas son diferenciadas. Si después hablamos de que nosotros necesitamos intervenir con mujeres, tiene otra estrategia, ¿no? Porque la complejidad de género, la estigmatización con el problema, por un lado nosotros tenemos hiper visibilización y consumo invisibilizado de las mujeres. Entonces, si una mujer consume, si un hombre consume alcohol,
no hace falta que se los diga a ustedes, un adolescente es gracioso, langa, líder, machito, divino. Pero si una chica consume alcohol es fácil, Sí, mala madre, está perdida, no tiene madre esa chica, ¿no? Porque aparte si no culpan a la madre, no al padre. Exacto. Bueno, entonces hay algo de eso que es la hipervisibilización si hay alguien que consume, y por otro lado no se habla de eso. No se habla, miren, hay como un lugar para atención a mujeres contra 10 de hombres, históricamente hay poca gente, ¿no? Bueno, después les cuento como qué hacemos, pero no se trabaja igual. Después, si una mujer tiene hijos y tiene que ir a atenderse, tiene que ir a atenderse en lugares donde además pueda dejar el hijo, puede ir con el hijo y el médico del hijo mientras sea tranquila hablar con la psicóloga. No es lo mismo. Y así, si nosotros hablamos de población LGTB, también nosotros tenemos lugares específicamente para población trans. No es lo mismo. Hay un montón de cosas. Desde históricamente, cuando empezamos a hablar de esto, era como a qué baño van, ¿no? Desde el baño hasta la estrategia de dónde viene, en tu historia. Entonces, siempre hay que ubicar quién es el otro, de dónde viene, toda la historia que vengo diciendo de complejidad, y también qué le pasa. Nosotros tenemos como un estigma y todos pensamos que el mayor problema que tenemos de consumo es con los jóvenes. Es verdad que hay algo en la construcción de ser joven, en la construcción de identidad de un joven o un adolescente, que el consumo y el consumo de sustancias formó parte de la construcción de identidad. Entonces, hay una construcción de identidad. Todos los jóvenes, de Ushuaia a La Quiaca, participan de una previa, hacen el OPD, escuchan música de determinada manera, no importa cómo, hay rango de vestirse y tal, pero hay una construcción de identidad ahí de un montón de cosas que tienen que hacer. Y el consumo se transformó en parte de ese ritual de socialización de los jóvenes. Entonces, desarmarlo no es cualquier cosa, es una complejidad enorme. Ahora, desarmar por qué ese ritual de la previa, que es el ritual que ellos hacen para salir juntos y empoderarse y enfrentar las situaciones que son súper incómodas. Y acá le pido a todo el mundo que piense cuando tenía 15, 16, que de verdad piensen eso, el miedo que te daba ahí en boliche y que no te eligieran, que te sacan a bailar, cómo hago, cómo me enfrento a la vida. Bueno, todo eso es el ritual de la previa, donde los jóvenes necesitan salir juntos a enfrentar, o el UPD, que es una situación de ritual que los jóvenes lo hacen. El UPD es el último primer día de clases, casi para decir a la escuela, nosotros de acá nos vamos a ir, somos grandes y ahora, ¿sabes qué? Hago lo que quiero. En todos esos lugares se nos metió el consumo, entonces no es tan sencillo y no es una charla que diga el alcohol es malo. ¿Por qué? Toda la complejidad que yo vengo diciendo antes, no me quiero poner porque estoy mezclando las cosas que quería decir, pero no importa. Todo lo que yo venía diciendo antes de complejidad, imagínense entonces que no es una charla sobre drogas lo que hace que yo me interpele, cambie hábitos, construya con otro. Nadie de nosotros cambia su vida en términos de hábitos en una charla. Salvo que escuchen, ¿no? Pero cambiar hábitos. Digo esto porque no es un tema solo de información, para desmitificar algunas cosas. A mí me gusta hacer esta pregunta, la hago siempre, pero lo que quiero decir es, si alguno, voy a hacer la pregunta a los que están presentes, ¿alguno de ustedes cree que tiene que hacer dieta para adelgazar? Sí. Gracias. Gracias, Laurita. Bueno, perfecto. Los que tienen que hacer dieta para adelgazar, que conocen a alguien, ¿no saben lo que hay que comer? Sí. Quiere decir que no es un tema de información solamente, no es un tema de información, porque si fuera un tema de información, nosotros, compañeros y compañeras, todos saldríamos a correr a la mañana y comeríamos saludable y seríamos solidarios, o sea, sería tan fácil cumplir unas reglas para tener una vida saludable y en sociedad plena. Quiere decir que hay una construcción que es social, pero es personal, que es el tope de cada uno. Cuando uno decide, hasta acá, ¿no? Hasta acá voy a tomar, o hasta acá voy a comer, o de verdad mañana voy a comer. O cuando, ¿no? Hay un tope. Puede ser que te dijo el cardiólogo, ¿no? O esto, o vas a no sé dónde, o esto, o tomás médica, ¿no? Hay un tope donde alguien dice, no, bueno, ahora sí. Digo esto porque entonces
la construcción de trabajar en estos temas no es una charla sobre drogas, ¿no? Y el ejemplo de la escuela es como lo más fácil. En general, y nosotros, porque también mucha parte de nosotros trabajábamos en el Ministerio de Educación hasta el 2015, nosotros construimos lineamientos curriculares en relación a cómo interpretar las prácticas de consumo, qué tiene que hacer la escuela, que un ámbito de tiempo, de intervención, de cuidado precioso, ¿no? Esos lineamientos curriculares nosotros los firmamos, como paréntesis, los firmamos en octubre del 2015, después nosotros nos fuimos del gobierno y el macrismo desarmó el programa y nunca entraron los lineamientos curriculares en la escuela. Entonces nosotros firmamos de vuelta en el Consejo Federal número 106, entraron de nuevo lineamientos curriculares, ahora el Ministerio de Educación está haciendo los libros, para que vuelva qué tiene que decir y hacer la escuela en relación a cuidar e interpelar las prácticas de consumo de nuestros jóvenes. Digo esto porque antes, y todavía pasa, en relación a imaginar que una charla una vez en el año que explique qué es la droga, por eso estamos, ¿no? Y entonces la directora también se preocupa de que haya venido el drogado a la charla, ¿viste? Pregunta, ¿vino? Y el drogado no vino a la charla, porque ya consume. Y después también estamos dando un montón de información a los que vinieron y que nunca se habían preguntado, le damos información hermosa, le damos información hermosa. Entonces, hay que, ¿no? Porque la desesperación de hacer algo a veces nos lleva a hacer cosas que no tienen como ninguna impacto en modificar algo del otro y de preguntarnos cosas. Bueno, no me quería perder con esto. Entonces, quiere decir que hay una posibilidad de intervenir con otros, además de lo profesional y un montón de cosas, que nunca es en soledad. Digo esto porque ninguno de nosotros le puede cambiar la vida a alguien en soledad, ¿no? Nadie le salva la vida a otro. Eso es una construcción y tiene que ser con muchos, porque si no, uno se cansa y posiblemente para ese era la única vía o la última vía de que alguien te acompañe, y si yo me canso, lo dejo en la misma soledad. Nosotros dijimos al principio entonces que un problema de consumo es, miren, es un síntoma de un montón de otras situaciones que le pasan a alguien. Quiere decir que el problema del consumo no es el problema, capaz es el número 70, venimos de alguien que estuvo abandonado, vive en la calle, tuvo abuso, un montón de cosas, y consume casi para soportar la vida que tiene. Entonces, lo que hay que hacer no es pedirle que deje de consumir, sin desarmar lo que pasa y sin acompañarle la vida toda a ese alguien, porque no hay posibilidad de que esa persona desarme su relación con la sustancia, sino empieza a tener, puede ser de alguien que está muy roto, cosas muy básicas como tener DNI, saber su identidad, tener dónde vivir, ir a comer a un lugar, conocer a alguien para amigarse, volver a vincularse con su madre, con su hija, sostener un espacio, por ahí al principio es un espacio lúdico, pero después tiene que poder entusiasmarse con el mundo del trabajo, después tiene que planear la secundaria, después tiene que, ¿no? Hay que armar la vida. Hay siempre unos debates con las personas en situación de calle, ¿no? Como, pero consumen, porque consumen, se quedan en la calle. La verdad que, en general, los casos son que empezaron después a consumir, porque soportar la soledad, la noche, el frío, ¿no? Digo, el consumo está puesto siempre como un síntoma. Entonces, no se trata solo de dejar de droga, no es que te hace mal. Nadie, vuelvo con lo de la dieta, ninguno de nosotros deja de hacer algo con tanta rapidez, porque la construcción esa de incluso la compulsión de comerte otra porción de torta, voy a decir todo ejemplo que cualquiera puede entrar, no se resuelve en el momento que yo quiero agarrar. ¿Se entiende lo que digo? A cualquiera de ustedes que alguna vez haya pasado, que alguien me diga, deja, negrito, otra porción de torta ahora, ¿no? Debe ser mucho otro sauche. Y entonces uno naturalmente dice, ah, sí, tenés razón, y deja. No funciona así, como el que te dice, ¿en serio te lo capo de vino si te dejas manejar? Ya, sí, tenés razón. Que hay alcohol cero. No es tan así. Hay un montón de cosas puestas en esa relación. Entonces no se trata de decirle a alguien en ese momento individualmente y que ese, como si fuera un problema de voluntad individual, que esto es como la clave que nos diferencia de todos los demás, que no son militantes como nosotros, que es, nosotros creemos que este no es un problema de voluntad individual, tiene que ver cómo una sociedad se define,
cómo se tiende a vivir, qué vida queremos para todos y todas, cómo la gente lo pasa mejor, cómo los demás se encuentran el lazo de los demás y no necesitan sustancia para enfrentarse a la vida o soportarla, ¿no? Si nosotros creemos que es un problema de voluntad individual, es como decirte, bueno, no tenés trabajo porque no querés, se droga porque quiere, ¿no? Y así. Y de eso hay un montón, y de hecho ese es el debate del paradigma de intervención, del marco jurídico que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, está así porque quiere. Bueno, hay algo de eso que hay que poder desarmar y darle como contenido político también a esa posición de la otra persona. Necesito tomar agua, como un acto de compulsión. Vuelvo. Quiero hablarles más de los jóvenes, porque nosotros tenemos un problema de consumo de los jóvenes y tenemos unos datos horribles, que es que Argentina es el país de toda América con inicio de edad de consumo más baja edad. Nosotros tenemos un inicio de edad de consumo a los 12 años, compañeros. Está mal eso, está mal. ¿Por qué? ¿Porque soy moralista? No, porque la sustancia en algunos cuerpos, si no es en cualquier cuerpo, el alcohol es una sustancia que si el cuerpo no ha terminado de formarse, como pasa, que el cuerpo no, el hígado no está terminado de formarse, cerebro no está terminado de formarse, ¿no? Entonces puede ser letal el consumo de alcohol a tan baja edad. Entonces hay algo de eso que no podemos imaginar que es un problema de voluntad individual que un niño decida o no decida. Entonces si un niño de 14 años toma alcohol, está mal decirle niño, pensé en mi hijo, te digo niño. Quiero decir, si un adolescente de 14 años toma alcohol, eso no es un problema del adolescente. Hay un montón de adultos que no hicieron nada. Digo esto porque se definen las juventudes y también se define el mundo adulto. No existe la juventud sin el mundo adulto. Ni la niñez. No puede existir la niñez si no existe el mundo adulto. Entonces es muy importante pensar quiénes son las juventudes, qué les pasa, pero qué le pasa al mundo adulto, que es un tema de los menos interpelados, que no nos hacemos cargo, será porque somos todos adultos, y también es un tema que tiene que ver con la posición política, porque el neoliberalismo lo que ha hecho es instalarnos a todos y a todas, que todos tenemos que ser jóvenes toda la vida, y que entonces hay unas confusiones totales que nadie quiere ser adulto. O sea, los adultos no quieren ser adultos, los jóvenes son tratados como adultos, los niños son tratados como adultos, ¿no? Entonces, hay algo ahí que de verdad es un problemón. Después la posición que los adultos tienen en relación a los jóvenes. Entonces, en un montón de lados, y ustedes que son militantes saben, se los ve a los jóvenes casi como campo enemigo, ¿no? Entonces a veces los jóvenes solamente así hacen, ¿no? Como si fuera un problema ser joven, ¿no? Entonces, eso es un problemón. A los jóvenes los tenemos que cuidar por muchas razones. Yo a veces hago el chiste, pero que es verdadero, es que son los que van a estar en el ANSES y nos van a jubilar a todos y a todas nosotras. Exacto. Pero van a estar en el ANSES, van a ser diputados, van a ser presidentes, van a ser, ¿no? Dueños de geriátrico, no sé, lo que quieran. Entonces hay que cuidarlos. Pero además de eso, hay una posición de falta de respeto con las juventudes, que eso es una cuestión a cuestionar también, a cuestionar y a preguntarse. Vuelvo, los jóvenes y los adolescentes en general consumen ¿dónde? A la vista de todos. Consumen en la calle. Después están en la esquina, con birra, con marihuana, ¿no? Consumen a la vista de todos. Eso es algo que el mundo adulto no hace. El mundo adulto consume puertas adentro. Y después hay una diferenciación de clase también, ¿no? Pero los jóvenes de todas las clases sociales consumen a la vista de todos, casi como un llamado de atención enorme. Y lo que pasa es muy frustrante porque en vez de que el mundo adulto diga, ¿qué onda, che? ¿Alcanzamos algo? El mundo adulto pasa por el lado de los pibes consumiendo nada. No les hablan, o en todo caso es, ustedes, mala onda, ¿no? Algo que parece como, ¿no? Ustedes imagínense si nosotros estamos sentados, 4 adultos, y pasan unos pibes de 18 y le dicen, Gordi, ¿no sabes que la pizza te hace mal? Bueno, podría ser. Y lo hacen, de hecho, a veces. No, pero nunca con esa falta de respeto ni preguntarte. O sea, ningún pibe pasa, podrían pasar y decir, gordo, aflojar, que todos tienen presión alta, después toman la pastilla de la presión alta. Pero sí hay un montón de adultos que pasan por la esquina y dicen, ustedes,
No hay como un registro, no hay un quiénes son, no hay un hola, no hay un... Entonces, no se puede hablar de consumo ni de drogas si no se habla antes con una persona. Esto es como el ABC lo que les estoy diciendo. O sea, la escuela, antes de hacer la charla de droga, ¿de qué tiene que hablar? Un montón de cosas, no sé, organizar el día de la primavera, de dónde tienen espacio los jóvenes, qué les pasa, un montón de cosas. Nadie te escucha. Vuelvo. Si nosotros, con los adolescentes, jóvenes, del espacio de militantes, del espacio de la escuela de donde estamos, nosotros no dejamos de hacer un interrogatorio. Miren, a nadie le gusta que le hagan un interrogatorio. A nadie nos gustó tampoco que nos hicieran un interrogatorio. Hola, ¿comiste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿No? La verdad es que la relación tiene que ser como más fluida para que alguien te cuente un problema. Si no, los adultos creemos que es el momento de la charla de la droga. Pero resulta ser que no hablamos nunca nada con el pibe. No sabemos de qué se ríe, no sabemos qué está leyendo en la escuela, no sabemos dónde va, no sabemos nada de él. Y entonces no va ahí, vos no te estarás drogando, ¿no? Sí, te río en la casa, ¿no? Bueno, eso. Entonces hay un registro anterior, ¿quién es ese? Entonces tenemos que sacar el tema como el demonio y esa oscuridad que en vez de acercarnos y decirte, bueno, vamos a hablar de esto, a ver cómo te acompaño, termina siendo como una cosa alojadora. Alejadora, quise decir. Tiene que ser alojadora, pero queda una cosa como súper alejadora. Entonces, hay una posición ahí de cuidado con nuestras juventudes que es muy importante replantearse y que la militancia tiene que tomar. Para debatir, no tomar. Debatir. Entonces, lo que quiero decir es que hay algo del cuidado de los jóvenes, los adultos cómo hablan con los jóvenes, hay algo ahí que hay que poder desarmar, conversar, cómo es esa relación. Cómo no vaya quedando solo lo que te calma el consumo de sustancias en soledad. Porque eso es un padecimiento enorme. Y nosotros tenemos que cuidar a alguien antes de que esa escena llegue. Después hay diferentes cuestiones. Nosotros incentivamos, no sé cómo estoy de tiempo. Ya tengo una lista de preguntas. Sí. Veo. ¿Cómo estoy? Más o menos. Bueno, voy redondeando. Perfecto. La recuesta redondear. Es como con el consumo, no es fácil redondear. Como 2 o 3 cosas que impulsamos desde Cedronar. Una es, nosotros tenemos una mesa federal. Quiere decir que cada provincia tiene un área específica que se encarga de echar salud mental, se llama de diferentes maneras. Eso es una lógica. El Estado Nacional siempre tiene que hacer con las provincias. Hay una lógica que no es lo mismo lo que pasa en Tierra del Fuego que lo que pasa en Tucumán en relación al consumo, no es lo mismo. Entonces hay una representación ahí. Una es la lógica de quiénes son. Otra era la atención. El principal problema que nosotros tuvimos cuando llegamos a Cedronar era, ¿dónde se manda un pibe que tiene problema de consumo? Y yo quiero decirles esto, porque esto es un orgullo de gestión, que es que cuando nosotros llegamos había 250 lugares para atender y hay 800 lugares para atención de las adicciones en todo el país, financiados por Cedronar, más otras cuestiones que tengan cada provincia. Y entender que entonces, si cada uno es único, que tiene una trayectoria y viene de una cosa, no hay un único modelo de atención. Hay marcos jurídicos, ustedes saben, está la ley de salud mental, hay la ley de ACOP, hay marcos jurídicos de intervención. Esto quiere decir que no todos necesitamos el mismo tratamiento de internación. La internación es un momento para bajar la compulsión, pero eso es otro paradigma que te encerraban, ¿no?, un montón de tiempo. También venía del paradigma que yo les decía antes como problema de voluntad individual, entonces yo te interno y te hago levantar a las 7 de la mañana, ¿no?, en una secuencia muy organizada de vida, pensando que vos con eso dejaste la compulsión, pero cuando vos salís, hola, la vida no cambió, no está todo el barrio no cambió, no está toda tu familia adulta esperándote, la escuela es un lugar maravilloso, todo el barrio dice, negrito, ¿cómo te puedo dar trabajo? No pasa eso, no pasa eso. Entonces después enfrentar la vida, y si no le dimos herramientas para enfrentar la vida, no logró desarmar la compulsión con la sustancia, y cómo enfrentar la vida, que la vida es difícil para todos y para todas. Bueno, digo esto porque nosotros acompañamos a abrir muchos lugares de primer umbral, de lugar comunitario, que estuvieran en barrios más vulnerables, el primer umbral de escucha y ayuda,
que para nosotros es un programa de casas de atención y acompañamiento comunitario, que cuando llegamos había 197 y hoy hay 515. Eso es un montón. Me encanta la rosa. Casas convivenciales comunitarias, hay las primeras 55 en todo el país, ¿no? Donde que puede hacer un tratamiento ambulatorio, pero no tiene dónde vivir, ese era el tema. Entonces, hay casas. Después también tenemos beca de internación para bajar la compulsión. También tiene que entrar el sistema de salud ahí para desintoxicar a alguien. Entonces, nosotros lo que estamos construyendo es una red donde hay diferentes tipos de dispositivos, y esos diferentes tipos de dispositivos no juegan solo, ni tampoco es una secuencia lógica, no es que vos entras primero a un lugar y después pasas a otro. No. Eso. Les quería como dar un pantallazo de atención. Cada vez más eso está más abierto. Y esto, otro dato precioso. En nuestras casas de atención y acompañamiento comunitario, que nosotros tenemos ahí más o menos, el número total que nosotros tenemos en Cedronar es 58.000 tratamientos ambulatorios todos los meses. Y después tenemos entre casas convivenciales y comunidad terapéutica 6.000 personas viviendo en lugares nuestros. También había lugares que nosotros abrimos con municipios o provincias que ponemos equipo técnico y ellos ponen el espacio físico. De esos había 60 y hoy 130. Entre toda la red Cedronar es esa. Pero los que van acá, el 82% de estos lugares alojadores en barrios, dice el 82% que es la primera vez que va a pedir ayuda a un lugar. Quiere decir que nosotros sí podemos encontrar estrategias de mayor accesibilidad y que el Estado tiene que llegar donde no llegaba, claramente. Así que esa es como una buenísima. Digo una frase de prevención y después voy a las preguntas. La prevención no es la charla de drogas, ya lo dije antes, sino cómo interpelo las prácticas de consumo, pienso quién es el otro. Hay, por supuesto, trabajo de especialistas, pero hay algo que todos y todas podemos hacer. Y les vuelvo a la escena del pibe de 14 años consumiendo alcohol. Ahí hay un kiosquero que vende alcohol, uno de un boliche que deja que los pibes entren, ¿no? No le importa nada. Un padre que no vio, una profe que no quiso hablar del alcohol, el padre del amigo que dijo mejor tomen en mi casa y les compro ginebra. Nadie toma ginebra ahora. Muchísimo lo que dije. Perfecto. Quedó mejor. Bueno, hay un montón de adultos que no hicieron nada. Bueno, hay que meterse, hay que hacer un montón de cosas. Hay que hacer un montón de cosas. Porque las leyes están, no es que las leyes no están. Hay algunos que solo quieren discutir la Ley Nacional de Salud Mental, pero la ley del alcohol nadie le discute, ¿no? Y la ley del alcohol dice que a los menores no se les vende alcohol. Y yo no veo marchas y marchas diciendo, ay, ¿por qué no se cumple la ley que le venden alcohol a los menores? Que es una tragedia lo que nos pasa, ¿no? Bueno, las leyes hay que militarlas, eso nosotros ya lo sabemos, no es que porque está escrito, entonces todos dicen, ay, ok, cumplimos la ley. Bueno, hay algo siempre para hacer, hay algo para escuchar y para mirar al otro diferente. Nosotros hablamos de política de cuidado. La política de cuidado es la política que te pone a la par del otro. No cualquiera cuida, también. Hay que cuidar a los que cuidan y hay que tener condiciones para cuidado. Entonces, prioridad siempre, siempre los que están más lejos de todo. Después, estamos armando un programa de acompañantes comunitarios. Es muy importante volver a la organización comunitaria, a la organización de los barrios, a eso que antes trababa y dejaba que entonces no se vendiera droga, ¿no? Hay un montón de cosas para desarmar, sé que estoy cerrando, pero quiero decir, no es lo mismo hablar de este tema en un barrio donde es muy difícil conseguir sustancia, que hablar en un barrio donde circula la sustancia y casi se me presenta como mi única opción de vida. Entonces ahí hay que hacer un montón de cosas, porque ahí, claro, nosotros tenemos pibes que son mirados por primera vez por una red de narcotraficantes, y que le ponen un nombre, a veces le ponen un apodo, y le dicen, te voy a venir acá, nosotros te vamos a cuidar, le dan una arma, y lo hacen parte de algo. Nadie antes lo hizo parte de nada. Bueno, eso, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay que meter organizaciones, hay que meter territorio, hay que meter estado articulado, hay que meternos todo. Pero de eso hablamos, ¿no? Digo para complejizarles otro tema. Bueno, voy cerrando, cierro, listo. No, quiero decir, todos y todas para hacer esto. Utilizar un término de la jerga de la sección, alucinante tu presentación. Mirá, a mí se me iban
ocurriendo un montón de cosas mientras ibas hablando, porque hay núcleos conceptuales que son geniales, pero que tiraste es un tema tan interdisciplinario, ¿no? Que está tan cruzado y además con una cosa no menor que son todas las hipocresías y el tema moral, ¿no? Pero bueno, casi en ese mismo sentido y siguiéndote tu razonamiento, preguntan aquí, el consumo quita la angustia de lo emergente, pero calma aquella angustia no dicha y en ese engaño se consume más. Bueno, casi filosóficamente. No, es lo mismo que el consumo es efímero. Entonces, cuando vos consumís, lo mismo que comprarte algo que te calma, te olvidaste de lo que te pasa, y si tenés poca plata, te compraste unos saumerios y te vas tranquilo, ¿viste? Que haces, te compré unos saumerios. Pero después eso, cuando el consumo se va del cuerpo, te deja el cuerpo más arruinado y el mismo dolor. Eso, con el agregante del cuerpo. Si además eso es ilegal, si además entonces terminaste preso, ¿no? Puede ser como muchas consecuencias. Asume también algo del autoengaño, ¿no? Que es tan jodido con el tema. Sí, es jodido, pero a veces es el único recurso que alguien tiene para sobrevivir, ¿no? Claro. Eso. Para seguir por eso siguiente nosotros tenemos como un hashtag que no es solo un hashtag, lo podemos llamar también igual, que es que nadie esté solo ni sola, ¿no? Claro. Muy importante eso. Claro. Eso. Me preguntan acá, el ReproCam, ¿cómo está en relación o en articulación con el Cedronar? No, el Cedronar no participa en el ReproCam. El ReproCam es el registro para el cultivo de cannabis medicinal y es el Ministerio de Salud. Ah, claro, correcto. Como habías dicho, que se separa todo lo que es. Claro. Lo tienen al mar. Bueno, dijiste algo recién, pero por ahí podés algún ítem más agregar. ¿Cuál es tu opinión sobre las instituciones de sin encierro y la ley de salud mental, el vínculo de las instituciones? Bueno, yo creo que nosotros hace muchos años que tenemos la ley de salud mental y que por supuesto nosotros estamos de acuerdo con la ley de salud mental y la que rige el trabajo excepcional, pero por supuesto hay que trabajar un montón porque todavía nosotros necesitamos que la justicia entienda que todos tenemos derechos iguales, que los profesionales no le tengan miedo a firmar. No es cierto que la ley prohíbe internar, o sea, si es necesario internar a alguien, se transmite una internación involuntaria y eso se puede hacer. Nosotros recibimos a gente en Cedronar, tenemos 11 lugares que recibimos, atendemos directamente, y esto sépanlo todos, en Sarmiento 546, de 8 a 8, 141 24 horas, o sea, atendemos personas y las podemos llevar a desintoxicar en un hospital, y también sé que tenemos una internación voluntaria, y puede ser que te internemos en una comunidad terapéutica, puede ser que te internemos a un lugar ambulatorio. Los números de atención que tienen Cedronar desmienten esas afirmaciones que dicen no se puede internar, no te atienden, ¿no? Ajá. Me parece que hay todavía un montón por debatir, y también como hay una fantasía de que una ley modifica cabezas, construcciones subjetivas, personas comprometidas con su tarea, ¿no? Eso. Vos sabés que esta clase salió de una reunión que tuvimos con los compañeros y con las compañeras en 2020, que hicimos como un punteo de temas para el ciclo 2022, digamos, y salió este tema porque durante la pandemia se hablaba muchísimo de que se había incrementado el consumo de alcohol, farmacéutico, o sea, ¿no? Entonces, bueno, alguien y ahí pregunta... Digo, eso, miren, pandemia, el mal vivir, es el ejemplo hermoso. O sea, el consumo problemático tiene que ver con el mal vivir. ¿Saben lo que más? Nosotros hicimos un estudio cualitativo con 7 universidades por regiones, universidades nacionales, diferentes grupos etarios, diferentes grupos sociales. Hay un montón de cosas que salen. Una, el mundo adulto consumió más en pandemia. ¿Por qué? Porque los jóvenes no les encuentran tanto sentido consumir en soledad. Nadie tiene 17 y se encierra en su pieza a tomar solo cerveza. Eso tiene gracia, está con los amigos en la esquina. Entonces, porque tiene que ver con la identidad. Pero el mundo adulto sí. Entonces, las vitivinícolas dicen, que es el dato más duro, después hay un montón de encuestas muy poco serias que han salido sin ningún... exacto. Creció 500% el consumo, titulado en algunos diarios, y ¿dónde lo sacaron? Decíamos nosotros, incomprobable. Bueno, pero las vitivinícolas dicen en el 2020 que vendieron 300% más. Y hay relatos que dicen que yo tomaba los fines de semana y empecé a tomar todos los días. Yo abría un vino a las 9 y lo empecé a abrir a las 5 de la tarde.
sea, lo que estaba puesto ahí es que te ayudara a pasar el día, ¿no? Ahora a las 5 días se me termina antes. Esa ansiedad de vivir, por eso le digo, el consumo está relacionado y el exceso de consumo con soportar Y la con el vida. aislamiento, ¿no es cierto? Y Que con el vino junto con aislamiento la también, pandemia, ¿no? fundamental, de no pedir ayuda, ¿no? Claro, Entonces todo claro. se consumió más. Nosotros participamos de un encuentro internacional hace poco y, les voy a decir de una encuesta de consumo también. Y la Unión Europea, el Observatorio de Drogas de la Unión Europea presenta un informe que el título es De todo más, ¿no? Se consumió de todas las sustancias más, eso en el mundo, ¿no? Entonces, claro que está vinculado con el mal vivir, la pandemia, los estudios de ahora. Nosotros estamos en campo ahora con la encuesta nacional de consumos y prácticas de cuidado, que la estamos realizando junto al INDEC. Junto al INDEC no se hicieron una encuesta nacional desde 2008. Y otra, la última encuesta que hizo Centronor la hizo con una universidad terciaria en 2017. Y entonces nosotros tenemos en campo una encuesta nacional, acá está la gente del observatorio, también está Diego, y además tiene como algunas preguntas cualitativas, por eso se llama prácticas de cuidado, o sea, consumís solo, consumís con otros. Cuando pensás que tenés un problema de consumo, ¿a quién llamás? ¿Por qué llamás? ¿No? Así que fue un trabajo enorme con la gente del INDEC y eso está en campo ahora, así que nosotros vamos a tener un mapa con algunos datos más de color en relación a qué consumimos y cómo consumimos nosotros y nosotras los argentinos. Cuando decías recién el tema de que es el propio capitalismo, digamos, el que tiene como eje vertebrador el consumo y el consumismo, en la nueva faceta del capitalismo, que es el capitalismo tardío estadounidense, y el aislamiento y la fragmentación social. Entonces es una combinación explosiva. Claro. Te preguntan cómo juegan los medios de comunicación al tema. Yo, ¿sabés? Te quiero Voy a hacer una votación. Digamos. ¿Quién creen que juega bien? Claro. No, ¿sabés qué? Como un ítem, vos decías que uno toma algo, ¿viste? ¿Cómo se promocionan las publicidades? Me golpeo el dedito con un mueble y me clavo un astrónomo. Las publicidades de medicamentos son geniales para hacer ejemplos, porque es como lo que nosotros afirmamos, o sea, te plantean que te tomas una pastilla y se te soluciona todo. Hay una, no me acuerdo, y voy a dejar de hacer publicidad, que es para el estómago, que te la tomás y aparece un campo verde, y la vida es divina, no sé si se acuerdan de lo que estoy diciendo, todo es verde y hay pajaritos. Y después otra y vas a la farmacia, si jugaste al tenis, si tus hijos te cansan, si fuiste de vacaciones, para cualquier cosa, tómate, ¿y qué pasa después? Es el ejemplo más claro, el consumo como que te calma cualquier cosa que te pase en la vida. Tenemos un problema con las publicidades de medicamentos, tenemos un problema con que el alcohol puede ser de la selección argentina, o sea, que el alcohol haga publicidad en los eventos deportivos, tenemos algunos problemas, y después nosotros también estamos trabajando fuertemente, ya en 2020 sacamos un protocolo para medios públicos, junto con la Secretaría de Medios Públicos, capacitamos a todas las televisiones públicas, las radios nacionales, y ahora estamos, miren, con Uruguay presentándolo en el Mercosur, un protocolo para medios, dice cosas, dice, no se define una persona por lo que consume, no se dice drogado, borracho, nadie se define por ¿cómo se dice? ¿Persona? ¿Cómo se va a decir? Persona se dice, dice el alcohol también es una droga, dice la internación no es el único tratamiento, no es lo mismo narcotráfico que atención a personas, dice no usar escenarios bélicos, no hay que decir flagelo, guerra, ¿no? Porque imagínate entonces después a esa madre que venía a pedir ayuda y todo, ¿no? Bueno, la estigmatización de los jóvenes según clases sociales. Hay un protocolo que hay que seguir capacitando a los medios y a los medios y a la sociedad, ¿no? A mí me pasa, con algunos medios, no importa, un canal más sensacionalista, entonces te dice, mira, no, yo te entiendo, pero a mí el público me pide sangre, no sé, ¿no? Entonces, ¿a quién se cambia? ¿El huevo o la gallina, compañeros? Eso ya lo sabemos, hay que militar en la sociedad, hay que militar en los periodistas, ¿no? Es para adentro y para afuera. Entonces yo creo que es eso, nosotros estamos trabajando con los medios, pero también hay una sociedad que, si vos decís acompañamiento y con abordaje integral, y te dicen, no, pero ponés droga, primero pones droga,
Como que se llama la atención. Polifaco. Bueno, entonces también hay algo como de demanda de eso, ¿no? Y también hay algo como de dar eso. Y ahí hay una construcción que todos nosotros sabemos, que hay que desarmarla, pero se desarma por los dos lugares. Exactamente. Bueno, tengo una última pregunta que es para un simposio cuatrimestral, que dice: ¿qué tan perjudicial es la discriminación a una persona con problemas de adicción? ¿Cuán malo es etiquetar? Bueno, pero es todo. Es todo lo que está mal, claro, etiquetar a alguien que consume y discriminar. Que consume o cualquier cosa. Discriminar es todo lo que está mal, primero. Y después, alguien que consume y que tiene un consumo problemático es alguien que lo está pasando mal. Claro. Y en ese sentido, me parece que hay que apelar a... Y si no saben, igual lo abrazan y llaman al 141.